En torno a las ideas germina la amistad. El viento impulsa las palabras y acorta las distancias. En busca del pensamiento que mueva a la reflexión, dos amigos te invitan a su mesa. Bienvenidos a este espacio en el que las ideas florecen del desierto. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, días, noches, lo que sea, a la hora que nos vean. Bienvenidos, bienvenidas a Dos Amigos, Ideas que Florecen del Desierto. Yo soy Horacio Nájera en Toronto, Canadá, y como siempre, acompañado por mi entrañable amigo Enrique Lomas en la ciudad de Chihuahua. El día de hoy tenemos un invitado muy necesario por los tiempos que estamos viviendo. Ya les explicaremos quién es y a quien le agradecemos también por su disponibilidad. Él es Carlo Villalpando. Carlo Villalpando es un experto en seguridad empresarial y en asesor de riesgo que tiene 17 años de experiencia y él, digamos, ha construido su carrera un tiempo en el servicio público, en el servicio de aduanas en México, después compartiendo información, cursos y experiencia en México y trabajando muy de la mano con agencias de los Estados Unidos, evidentemente aduanas, migración, la DEA y aparte también con instituciones de seguridad nacional en México. Después él hizo la transición al servicio privado, digamos, a la iniciativa privada, y ahora él se dedica a asesorar empresas, sobre todo estadounidenses, sobre, digamos, las complejidades de hacer negocios en México, especialmente en el área de la seguridad. ¿Cómo estás, Enrique, Carlo? Bienvenidos. Qué gusto que podamos participar en esta conversación. ¿Qué tal? Gracias. Pues, ¿qué tal? Pues preguntarte, Carlos, sobre todo ahora que tenemos una circunstancia en la que, al parecer, el gobierno de México está, pues, haciendo travesuras, cosas que no se deben, está solapando cosas, está desmantelando instituciones como la que tú, en la que tú estuviste del 2009 al 2019, que es pues una institución que velaba precisamente por la probidad, por la seguridad en las aduanas. ¿Qué nos puedes decir acerca de lo que ha pasado ahora? ¿Cómo ves ahora ese esquema, ese sistema que tú conociste también en el pasado? Claro. Gracias, Enrique. Y gracias, Horacio, por la oportunidad de estar aquí. Agradezco mucho el término de experto, pero siempre prefiero decir que más bien experimentado, ¿no? Por los años en este rubro, más allá que un experto en la materia, pero de nuevo, gracias por el cumplido. En específico a tu pregunta, Enrique, sin duda la Administración General de Aduanas ha sido una de las instituciones que más cambios radicales ha sufrido, yo creo, en las últimas dos administraciones en México. Creo que inicialmente la intención era positiva. El tema de la corrupción ha acompañado históricamente a esa institución. Siempre ha habido personas buenas, es algo que yo siempre digo, no todos son ni fuimos corruptos, pero es un problema institucional que ha sido difícil combatirlo. Y la intención inicial del presidente Andrés Manuel López Obrador de hacer una transición hacia la Secretaría de la Defensa Nacional para que tomara control de las operaciones de las aduanas, y después lo que se convierte en la transición de la Secretaría de la Marina para las aduanas marítimas, entre otros cambios que hace, parecía que iba a ser la solución perfecta. Poner al ejército y a la marina a llevar a cabo estas actividades que representaban una actividad muy distinta a la que venían haciendo, no nada más en términos de conocimiento técnico para operar en las aduanas, sino también el riesgo que implica el contacto diario con la población civil, que hace propicio el riesgo a la corrupción. Si tuviera que resumir una respuesta a la pregunta que me haces, creo que una acción iba bien intencionada, pero no se dimensionó
lo que se requería hacer estructuralmente para fortalecer a una institución tan vulnerable al aspecto de la corrupción. Eso. Nosotros muchas veces hemos dicho en este podcast que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Y ahorita lo que tú dices de alguna manera se relaciona con esto. Eh, Hablas de complejidades de manejar una aduana. Digamos, el ejército estaba o había estado pues en lo que era, digamos, la presencia visible, vaya, ¿no? Es decir, están ahí y todo. Pero, ¿qué tan complejo es el dejar de ser una fuerza de detención, de dispersión, a convertirse en una empresa de administración, vamos a llamarla así, o un cuerpo de administración de las aduanas en un país y en una frontera tan compleja como la de México y Estados Unidos? Así es, inicialmente la participación de la Secretaría de Defensa vino por un convenio de colaboración que se inició 2008-2009 por las complejidades de la violencia que se estaba viviendo en la frontera, a la cual nosotros pues no había excepción. En ese periodo empezamos a tener compañeros que eran secuestrados o compañeros que perdieron la vida. Llegó a haber momentos donde el crimen organizado tomaba control de parte de las instalaciones donde operábamos y eso obligó a que la primer fuerza de reacción disponible que tenía el Estado mexicano para colaborar con la Administración General de Aduanas era el Ejército. Y es como inicia la presencia del Ejército, que también vino a ayudar a sopesar la supervisión que se daba y un contrapeso, porque si llegara a haber acto de corrupción, el ciudadano tenía la opción de acercarse al elemento de la Secretaría de la Defensa y decirle, oiga, es que el personal de aduanas acaba de pasar esto, personal de aduanas que no fuera muy comprometido, pues ahora tenía que portarse un poco mejor porque lo estaba observando una institución distinta. Ahora, cuando hablamos de la complejidad de la operación, primero en términos de conocimiento, que la capacitación te puede llegar, ¿no?, a estos tecnicismos de la operación aduanera, la ley aduanera, la regulación y todo lo que implica el estar resguardando el ingreso de mercancías al país. Pero lo más complejo es tener que estar teniendo una interacción directa con ciudadanos todo el día y según el tipo de aduana, sé que ustedes conocen muy bien la frontera y todas las aduanas, tenemos aduanas donde tienes interacción a lo mejor con 50 personas en el día, pero hay aduanas con las que tienes cientos, si no es que miles de interacciones diarias, donde existen economías informales, donde parte, no todos, pero parte de la ciudadanía también está acostumbrada al momento de querer hacer algo ilegal, ofrecer el billete, pedir el favor, y no se hable de las organizaciones criminales más grandes que tienen intenciones similares, pero con un alcance mayor y una capacidad económica muchísimo mayor. Entonces, la complejidad viene cuando no preparas a la institución antes que a la persona, a la institución para lidiar con esa gran amenaza de la corrupción. Carlos, el fenómeno este del huachicol evidencia que es el Estado mexicano, el gobierno, quien está de alguna manera propiciando, quien está haciendo todavía más porosa la frontera. ¿Tú cómo lo evalúas? Sin duda tiene que haber apoyo de algún representante del Estado o de algún representante de una institución del Estado. ¿Quién controla los accesos? Es una institución del gobierno mexicano representada por algún oficial, algún elemento del gobierno que lo haga. A mí me cuesta trabajo generalizar porque tengo que ser justo, porque yo fui parte de una organización y no puedo decir que yo era el único que fui honesto, ¿no? Y cuesta creer mi palabra porque, digo, aparte de que así fue, digo, cuando lo digo, pues depende de que las personas también lo crean. Pero también en este momento creo que sería injusto generalizar. Lo que sí coincido con algunas observaciones y evaluaciones que se hacen es que no creo que estemos haciendo suficiente para evitarlo y ahí cae en responsabilidad el gobierno y el Estado, ¿no? En eso sí coincido. Oye, Carlos, en tu experiencia, y digo, he estado viendo entrevistas que he dado y eres muy enfático y lo has sido ahorita en esta entrevista también.
en decir, no podemos generalizar, y tienes toda la razón, no debemos generalizar en nada. En tu evaluación, ¿qué socialmente qué es más dañino? ¿El narcotraficante, el guachicolero o la persona que se dedica, que parte o que su modo de vida, digamos, es el contrabando? ¿O el ciudadano normal que piensa que es normal ofrecer algo de dinero en la aduana para pasar cajas de pañales para sus hijos, una Mm, lavadora que se compró o mm. rejas de refresco que le gusta comprar en Estados Unidos? Qué gran reto me has puesto con esa pregunta y te voy a contestar en dos dimensiones sin tratar de evadir la respuesta. En mi experiencia observé que muchos actos de corrupción se iniciaron con los $5, con los $10, con los $20, con los pañales, con el refresco, con el papa, con el pollo, con el material de construcción, con lo que parecía poco dañino. Y después esos mismos elementos fueron escalando en su capacidad de llevar a cabo actos de corrupción. Um, Sin duda creo que genera más daño las organizaciones que se dedican a temas de arma, dinero, de municiones, de droga. El impacto social que eso tiene es mucho mayor, pero creo que como sociedad perdemos de vista que en ocasiones nosotros vamos generando a esos pequeños oficiales corruptos que después van permitiendo lo que se logra a mayor escala. Entonces creo que tenemos que repartir la responsabilidad un 50-50. Carlos, ¿crees en esa dimensión que es irreversible esta situación? Y si se puede reeducar al pueblo y a los responsables de contener estos actos de corrupción. Tiene que ser reversible. Yo no podría aceptar como mexicano que no tenemos la oportunidad de hacer las cosas mejor. Tiene que ser reversible, pero tienen que existir los incentivos sociales también para que eso sea, de las dos partes. El incentivo donde la sociedad tiene otras oportunidades que justificada o injustificadamente lo orillan a llevar estos actos, buscando el, el cubrir necesidades básicas. Y del otro lado tenemos a los funcionarios donde no existen los incentivos para portarse bien porque se porta mal y no pasa nada. Y entonces es una balanza que de ningún lado va alcanzando una madurez. Yo decía en una entrevista, y lo voy a repetir, y dije en ese momento, lo digo con mucho respeto, pero creo que nuestro país no va a cambiar hasta que tengamos a representantes de las instituciones de gobierno de todo nivel que estén dispuestos a hacer más. Y me atreví a decir cuando dije hacer más que a dar la vida por el país. Y no quiero simplificarlo, número uno, porque hay hombres y mujeres que lo hacen todos los días, pero también existe siempre la excusa de la corrupción y el miedo. Oh, es que tuve que darle dinero porque si no, pues me dijeron que plata o plomo. Bueno, y entonces, ¿por qué asumiste esa responsabilidad? Si sabías que la tarea era eso y te ibas a enfrentar. ¿O por qué no generaste condiciones para estar ahí? O si te vas a poner la camiseta, estás aceptando ese riesgo. No puede ser la excusa ahora después. Y no intento simplificarlo, ¿no? Pero pues es la realidad. Digo, si no, nunca se va a acabar el ciclo. Pues sí, y bueno, hablas con dos periodistas, entonces creo que entendemos tu punto bastante bien. Oye, y precisamente en esa reeducación y en estos cambios institucionales, también hay otro tema que ahora es parte de lo que tú haces profesionalmente, que es el guiar a las compañías de Estados Unidos a navegar las complejidades de México, ¿no? Ahora, hay una nueva capa de complejidad que se crea con la designación de organizaciones criminales mexicanas como grupos terroristas por el gobierno de Estados Unidos, lo cual, una de sus implicaciones es que si tú haces negocios con esas compañías, aunque no lo sepas, te van a castigar. Y creo, no sé, me gustaría que nos hablaras un poco sobre esto porque
una buena parte de nuestra audiencia es de la frontera, el norte de México y también en Estados Unidos. Entonces, ¿a qué le deben de poner atención ellos? Porque a lo mejor yo vendo material de construcción y le vendo material de construcción a una constructora, sin saber que esa constructora en Estados Unidos ya me la identificaron con el grupo de Pepe Pistola. Y Pepe Pistolas es terrorista. Entonces un día yo quiero cruzar y ándale. No, mi compa, véngase para acá. Y te llevan al cuartito y te llamaban Marta. Así es, así es. El gobierno de Estados Unidos ha estado haciendo designaciones de grupos terroristas foráneos, FTO por las siglas en inglés, desde finales de los 1997, si mal no recuerdo. Pero esta figura venía precisamente para estos grupos que en ese periodo de finales de los 90, inicio de los 2000, estaban ligados a el concepto que tenemos del terrorismo en base a la acción de Estados Unidos. El cambio radical se viene cuando a partir del 2025 empiezan a designar a grupos criminales transnacionales o carteles en nuestro hemisferio como grupos terroristas. Y existen varias visiones que tenemos que aclarar un poco. Número uno, esto no nada más lo hace como una medida de tener más herramientas para ir en contra de ellos, que es lo que mucha gente piensa. Los designaron terroristas, entonces ya se puede involucrar los ejércitos, otras autoridades del gobierno de Estados Unidos y otras capacidades legales y militares que puede aplicar. Sí, pero esto también implica que las interacciones con esas organizaciones tienen mayores consecuencias para los otros actores que no son esos grupos criminales precisamente. Y es ahí donde se liga mi respuesta a tu pregunta. Entonces, la manera de esta interacción, si es directa, pues no hay hacia dónde hacerse, ¿no? Si tú eres consciente de que estás apoyando de manera material, y hay una descripción amplia que habla de financiera, darles alojamiento, logística, información, a un grupo que fue designado como terrorista, con la intención de cometer un acto terrorista, 100% eres responsable. El otro escenario del que tú hablas, yo tengo una empresa, tengo varios proveedores o tengo varios clientes y en esa cadena de suministro, ya sea de servicios o de bienes, hay una interacción donde el flujo financiero de alguna manera llega y apoya a estas organizaciones. Las procuradurías de Estados Unidos han dejado muy en claro, si tú no sabías que ese dinero iba directamente a la organización, difícilmente te podemos determinar responsable, pero abre un gran pero en realidad no sabías que si estás operando voy a decir cualquier ciudad sin ninguna intención, en Matamoros, Tamaulipas, o en Culiacán, Sinaloa, o en Ciudad Juárez, ¿no sabías que ese flujo de efectivo podría llegar a un grupo terrorista? Muéstrame cuáles fueron las medidas que tomaste para tratar de identificar si sí o si no. Si no tienes elementos para decir, no, yo sí hice mi due diligence, sí revisé muy bien, entonces realmente no quería saber y es cuando te pueden considerar responsable, porque no hiciste lo posible por saber si estaba llegando ese financiamiento a esos grupos. Técnicamente, Carlos, ¿cómo analizas pues el reciente escándalo político y jurídico en contra del exgobernador Ernesto Rufo? ¿Realmente será inocente? ¿Ves tú algún indicio de que haya más involucrados o realmente, como tú dices, él debió enterarse de todo este proceso? Ahí viene la gran complejidad para ese caso que pones como ejemplo y para cualquier otra organización, porque lo que no queda claro en los lineamientos que establece el Departamento de Justicia y el Departamento de Estados es qué tanto es suficiente para determinar que quería saber. En el caso del exgobernador, yo la lectura que he podido hacer de los documentos que son públicos, pues sin duda pertenecía a una empresa, era accionista, no me acuerdo si mayoritario, una de las empresas vinculadas con las operaciones que se hicieron tanto de transporte como de importación como de distribución, comprobar que sabía exactamente el acto ilegal
Ahí no tengo yo elementos suficientes para poder emitir una opinión, pero es un gran ejemplo de cómo una actividad que podríamos decir, yo cumplí con todas las de la ley, yo no hice nada, yo no compré nada ilegal, yo pagué mis impuestos. Ah, pero ¿qué crees? Hay una vinculación criminal. Ujú. Ahora, esto es del lado mexicano, y creo que tu servicio, digamos, de consultoría para los estadounidenses, ¿cómo está tomando el cliente estadounidense todo esto que está pasando? Tanto lo de las FTOs, pero también lo que está, estas incertidumbres jurídicas en México. ¿Cómo percibes tú el clima en Estados Unidos? ¿Hay intenciones de seguir haciendo negocios en México o crees que están como que haciéndose para atrás? Yo evalúo que sí existe la intención de continuar por la cantidad de información que se ha estado requiriendo a quienes conocemos del tema. Ese es el mayor indicador de quieren entender cuál es la mejor manera de cumplir en ambos lados de la frontera. Ah, y la incertidumbre mayor, fíjate que no es técnica, viene como un poco más cultural sobre las operaciones en México y en Latinoamérica, ¿no? Eh, Porque es entender, bueno, yo hago mi cumplimiento documental, tengo mis políticas bien establecidas, tengo mis controles financieros, ¿qué me está faltando? Y por ahí hubo un caso, creo que fue el 17 de julio, si mal no recuerdo, hace un par de semanas, donde una empresa americana fue sancionada con 10 millones de dólares. Esta empresa americana que está operando en México estaba exportando maíz y otros granos de México a Estados Unidos, y con la intención de facilitar el cruce lo hacía por vía tren. Estaba pagando un fee de $2,000 por vagón, y ese fee era una facilitación para evitar una inspección. O sea, era una El mordida, agente pues. era una mordida, y el agente lo estaba documentando en los procesos de pago como si fuera un fee extra de revisión. La empresa tenía conocimiento de eso, pero bueno, esto se vuelve relevante porque en la investigación que hizo el Departamento de Justicia determinó que esos $2,000 que pagaba por vagón, parte de ese dinero, estaba terminando en manos de un cártel que operaba en esa jurisdicción. Para suerte de esta organización, esos eventos se dieron previo a que hubiera designaciones de grupo terrorista, pero bueno, esos procesos son los que está tratando de entender las organizaciones. Oye, yo soy una organización que no quiero apoyarlos, pero opero en localidades donde si cierro la llave de el pago de piso, el permiso para operar, algo me va a pasar. ¿Cómo le hago para protegerme? Uno, primero identificar si estoy, ¿no? Si soy una empresa que no sé cómo identifico si soy vulnerable para estos actos en base a la localidad donde opero. Si sí estoy ya involucrada, ¿cuáles son las medidas que tengo que tomar para separarme y disminuirlo y hacerlo de una manera segura y que no genere un riesgo para mi personal y mi operación? Esas son las preguntas que ahora las empresas quieren hacer porque quieren continuar operando. Son inversiones, yo sé que usted lo sabe muy bien, son inversiones de millones de dólares. Que caso similar cuando hablábamos del tema de los aranceles, las empresas no se van de un día para otro, quieren seguir operando. Pero ahora que saben que el gobierno americano va a estar observando con lupa si $1, $5 o $2,000 se están yendo a estos grupos terroristas, y las implicaciones son multas de millones de dólares y también implicaciones criminales para quien lleve a cabo esas actividades, ahí está la incertidumbre. Carlos, ¿algún sistema o país que sea paradigmático, que sea el apropiado, cercano a la perfección? Porque sabemos que pues, una aduana siempre va a ser algo porosa, ¿no? Y va a tener de alguna manera, pues, va a tender pues a, a buscar algún acto ilegal. Pero ¿podrías hablar tú de algún país, de algún sistema que sea casi perfecto? Las dimensiones de comparación geográfica son muy difíciles. Por eso siempre cuando hacemos las comparaciones operativas no existe una frontera como la de México y Estados Unidos. Existen aduanas que los actos de corrupción que tienen identificados son muy bajos, pero te das cuenta que son países que son reducidos en su operación,
que sus economías no son tan simétricas, entonces esas comparaciones se vuelven un poco complejas. Pero podemos dar un caso no perfecto porque también hay corrupción, como en la aduana de Estados Unidos, y lo digo claro, hay oficiales corruptos, ha habido oficiales corruptos en la aduana de Estados Unidos también, pero lo que sí podemos tratar de imitar son este sistema de consecuencias que existe dentro de las instituciones. Sí lo hacen, no lo hacen tantos, y cuando los agarran, no se salvan, ¿no? Entonces, creo que es eso, ¿no? Creo que es buscar cuáles son las instituciones que tienen riesgos similares de corrupción, porque así como hay, digamos, miles de intenciones ilegales de llevar a cabo actividades de Estados Unidos a México, a lo mejor son menos, pero también las hay para todo lo ilegal que quiere cruzar de México a Estados Unidos y también buscan a agentes corruptos para poder lograrlo y no lo hacen tan fácilmente, ¿no? Ujú. Oye, Carlos, en este nuevo esquema de trabajo que tienen que tener las compañías, digamos, si tú tuvieras, que tres consejos muy puntuales que tú le podrías decir a una compañía ahorita, fíjate en esto y en esto de entrada, para que vayas, digamos, sabiendo dónde estás y qué tienes que cuidar, digamos, para cuando hagas negocios con alguien que no sabes ni quién es. La primera pregunta incómoda que se tienen que hacer las organizaciones es ¿quieres saber o no quieres saber? Mm. Y eso, cuando yo he enfrentado a miembros de la junta o a CEOs, es primero que para poder ayudarte, saber, ¿quieres saber o no quieres saber? Porque si no quieres saber, pues bueno, esa es otra conversación, ¿no? No te voy a poder ayudar. Entonces tiene que venir esta autorregulación y responsabilidad de aceptar consecuencias que pueden llegar a ser muy costosas para las grandes empresas que sabemos que operan en esas geografías complicadas en México y en Latinoamérica. ¿Quieres saber o no quieres saber? Esa sería la primera. La segunda sería, no pierdas de vista que tu primer línea de defensa es la interacción humana que tienen los miembros de tu organización con los externos. No son las políticas, no son los procedimientos. En mi experiencia en la administración pública, te puedo decir que la corrupción casi nunca llegaba con alguien aventándote una bolsa de billetes. Llegaba con una sonrisa, con una comida, con una reunión, alguien que estaba dentro del círculo. Entonces las organizaciones tienen que estar conscientes de eso. Quieres identificar esas banderas rojas en esas interacciones iniciales y no ya cuando son documentales, porque entonces ya se llevó a cabo la infracción y ya implica otras consecuencias. Y número tres, que sería la última, hagan estos procesos acompañados de alguien que conoce el tema de seguridad, porque desprenderse de una actividad de corrupción o de financiamiento que ha sido por un día, una semana, un año o 10 años, no viene fácil. Las organizaciones no se van a desprender y van a decir, perfecto, aquí está la designación de los FTOs, usted disculpe, ya no nos pague. Ese financiamiento se va a buscar, las implicaciones pueden ser delicadas, entonces el tercer punto sería, háganlo de la mano de alguien que los puede orientar. Carlos, quitar a los militares de este ejercicio tan delicado puede ser una opción, como una opción inmediata, quitar a los militares de estas funciones, ¿De las funciones de las aduanas te refieres? de las aduanas. Sí, exacto. Ya vino una transición hacia la Guardia Nacional, que sabemos que la Guardia Nacional aún está ahí dependiendo y la gran mayoría de sus elementos provienen de la Secretaría de la Defensa. Pero la coordinación directa la tiene ya la Guardia Nacional, se generó una división dentro de la Guardia Nacional para el tema de aduanas. El centro de capacitación que se desarrolló en Querétaro en 2010, que era parte de la Administración General de Aduanas, ya ahora forma parte de los centros de capacitación de la Guardia Nacional también. Entonces, de poder hacerlo, creo que se puede. Yo viví una transición en el 2009 cuando se generaron los primeros oficiales de comercio exterior, tratando de quitar a lo que eran antes los vistas y la gente de operación, otras figuras que existían ahí. Tratamos de emular el proceso tanto de capacitación, reclutamiento y asignación que tenía la aduana americana. Se puede,
¿Se puede ir a una transición distinta y retirar a Guardia Nacional? Se puede. El problema no es de uniformes, el problema no es de insignias, el problema es, como bien decían ustedes, de generar estas instituciones sólidas, con capacidades operativas y con capacidades de consecuencias para quien no hace las cosas bien. Que hasta ahorita, en lo que ha transcurrido desde el 25 hasta ahorita, que se hicieron las designaciones de las FTOs, ¿dónde sientes tú que hay más, uno, interés en conocer y otro, disposición a cambiar en las empresas estadounidenses o en las empresas en México? Creo que, creo que en las empresas que vienen fuera de México, número uno, y no nada más Estados Unidos, sino lo vemos también en Canadá y algunas empresas de Europa, número uno, porque la responsabilidad jurídica que existe en su país de origen es mucho más estricta y difícil que puede evadirse. No imposible, pero un poco más difícil. Entonces, por eso viene una mayor disposición. Pero, número dos, creo que las empresas nacionales de diferentes niveles aún no han entendido este segundo nivel de implicación. Nosotros tenemos en un par de semanas unos días dedicados a llevar esta información porque creo que no lo tienen presente. Me atrevo a decir, el gobierno federal. El gobierno federal realiza contratos inmensos con estos proyectos que tiene para el desarrollo de los polos, los aeropuertos, los puertos. Imagínate que en un par de días, semanas, veamos una nota donde dice que un contrato que salió de cualquiera de las grandes secretarías ahora resulta que está financiando un FTO. Entonces, creo que falta mayor información disponible para estas consecuencias que existen para las empresas nacionales. Carlos, a nivel educativo, formativo, ahora sí que el origen para, para lograr vencer este fenómeno creciente de la corrupción. Vemos el ejemplo ahí de los exámenes de la UNAM y pues como que vemos que estamos contracorriente, ¿no? Como que desde el esquema educativo no tenemos una disposición a la honestidad. Eh, ¿Ves esperanza en la educación para que esto cambie y permee incluso para los políticos, para los funcionarios, para nosotros todos los adultos que vivimos en una sociedad así tan compleja como la mexicana? Voy a sonar muy idealista, pero tiene que, pero sí la educación pública, sí las instituciones, la casa, ¿no? Y sé que es una conversación, por lo menos de décadas. Yo tengo 45 años y sé que desde yo de chico me acordaba, pero la educación es en casa, ¿no? Y veíamos los anuncios y te los recordaban. Yo no sé dónde quedó eso. O acaso es esta disparidad social que, como decía hace rato, son realidades de necesidades sociales básicas que no se cumplen y que luego se vuelven la justificación para llevar a cabo estas actividades. Me salgo un poquito la respuesta, pero yo siempre estuve en contra del abrazos no balazos, pero también estuve a favor de, vamos a cuáles son las razones, ¿no? De dónde proviene esta necesidad de que estos muchachos, muchachas se integren en este tipo de grupos, que están motivando. Pero podemos ver que ha habido inversión en programas sociales mayúsculas como nunca, y si evaluamos los resultados, pues tampoco podemos decir que ahí se está dando la solución. Entonces, creo que la gran incógnita de la sociedad mexicana es eso, que tenemos que hacer diferente todos, y hacerlo todos los días en nuestro núcleo para cambiarlo. Y es una pregunta que en algunos escenarios pudiera parecer injusta. En mi casa, afortunadamente, hay comida, hay techo, hay cobija. En otras casas no. Entonces, no sé, creo que esa disparidad social sigue generando esa aspiradora para continuar alimentando a estos grupos. Y por otro lado, la falta de la autoridad, de una autoridad fuerte que reprima a estos grupos.
porque entonces quien debe de reprimir forma parte y no hay manera, no logramos cumplir un ciclo porque se interrumpe por cualquiera de estas situaciones. Eso es. Carlos, nos quedan 3 minutos, pero me gustaría preguntarte en ese contexto de tu respuesta. ¿Se pensaría que las empresas están personas calificadas, educadas, profesionistas, pero el lado cultural, el lado moral, no necesariamente entra en esa conversación? Y quizá eso es lo que también pudiera seguir propiciando ese no quiero saber, no me interesa saber, o simple y sencillamente lo sé, pero no me importa. Ahí, ¿cómo ves tú a nivel empresarial, a nivel directivo, ahí así en estos 3 minutos que nos quedan? No creo que exista un liderazgo empresarial nacional que tenga la intención de que continúe este ciclo, porque no es bueno para el negocio a largo plazo. Puede solucionarte un problema a corto plazo, la corrupción, no a largo plazo, es insostenible. Pero tiene que haber condiciones para que ellos quieran hacer las cosas bien. ¿Qué va a pasar el día de mañana? Que todos seamos valientes y vayamos y denunciemos a los grupos. El Estado va a estar en condiciones de responder y proteger al ciudadano que haga las cosas bien y vaya y ponga la denuncia. Entonces, el huevo o la gallina, yo creo que el Estado tiene que ser el primero en poner a las personas adecuadas, en las instituciones responsables, que ayuden al ciudadano a cumplir con su parte y hacer las cosas bien también. Muy bien, Carlos, pues se nos agotó el tiempo, pero pues muy interesante el planteamiento, sobre todo desde el punto de vista ético y moral, ¿no? Esto de alguna manera nos lleve a preguntarnos qué es lo que falta de base en lo profundo de este país para cambiarlo. Te agradecemos mucho tu atención, tu tiempo y tu disposición. Muchas gracias, un placer y quedo a sus órdenes. Esto fue Dos Amigos, ideas que florecen del desierto.